Saludos, estudiantes, profesores y familia. En el encuentro anterior estuvimos trabajando todo lo relacionado con las características esenciales de las oscilaciones, las ondas y el sonido. Recordamos los conceptos de periodo, frecuencia, amplitud, longitud de onda y velocidad. También, al final del encuentro, dejamos un grupo de actividades con el objetivo de sistematizar los contenidos que tratamos en el encuentro y desarrollar habilidades. Primeramente, proponemos en el encuentro de hoy tratar algunos temas fundamentales del encuentro anterior. Para calcular la frecuencia, se divide el número de oscilaciones completas en determinado intervalo de tiempo. La unidad de medida de la frecuencia es una oscilación por segundo, que va a ser igual a 1 Hz. Para calcular el periodo de las oscilaciones, se divide el tiempo correspondiente a determinado número de oscilación completa. Y por lo tanto, la ecuación dice que el periodo va a ser igual al tiempo entre el número de oscilaciones completas. Y también recordamos en ese encuentro que la frecuencia y el periodo son magnitudes recíprocas y que la unidad de medida del periodo es el segundo. La relación entre la longitud de onda y el periodo es igual a longitud de onda va a ser igual a la velocidad por el periodo. En caso en que la fórmula sea en función de la frecuencia, sería longitud de onda va a ser igual a la velocidad entre la frecuencia, o la velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. La unidad de medida de la longitud de onda es metro por segundo. Por lo tanto, estamos en condiciones de retomar el ejercicio 1.52 del libro de texto de la página 17. Recuerden que en ese primer ejercicio, que se lo voy a leer un momentico, decía: cierto equipo genera sonido con una frecuencia de 1000 Hz. ¿Dónde será mayor la frecuencia de la oscilación? ¿En el aire o en el agua? Y la longitud de onda, calcule los valores de longitud de onda en cada caso. En el encuentro calculamos la longitud de onda para el aire. ¿Y qué hicimos? Fuimos a la tabla que indicamos, buscamos el valor de la velocidad del aire y pudimos calcular la longitud de onda, que fue igual a 0,348 metros. Por lo tanto, ¿qué debíamos hacer entonces para calcular la longitud de onda en el agua? En primer lugar, igual, plantear la ecuación. La longitud de onda va a ser igual a la velocidad entre la frecuencia. Por lo tanto, el valor de la velocidad, ¿dónde lo voy a ir a buscar? A la tabla, que tiene un valor de 1500 metros por segundo. Por lo tanto, divido y voy a obtener que la longitud de onda en el agua va a ser igual a 1,5 metros. Se pudieron percatar a la hora de determinar dónde es mayor la longitud de onda en este ejercicio. Por lo tanto, en el encuentro de hoy vamos a comenzar a trabajar la unidad número 2, electricidad y circuitos eléctricos, que es la unidad número 2 del curso que ustedes ya estudiaron, que su profesor se los evaluó en los trabajos de control parcial. Por lo tanto, vamos a estar viendo los contenidos fundamentales que vamos a ver en el encuentro de hoy. Electrización de los cuerpos, circuitos eléctricos y dentro de los circuitos eléctricos los componentes, las magnitudes básicas en los circuitos eléctricos y la ley de Ohm para una porción del circuito. A continuación quiero presentarles una imagen y vamos a mirarla y vamos cada uno de nosotros a llegar a una conclusión. ¿Qué nos quiere decir la imagen? ¿La pudieron ver? ¿Se visualiza bien? Por lo tanto, podemos decir que en la vida y en la ciencia y la tecnología hay infinidades de equipos
que son consumidores de corriente eléctrica. Por eso, su importancia de la generalización y aprovechamiento óptimo, lo que demuestra esta lámina. En el estudio de los cuerpos y su electrización, existen cuerpos neutros y cuerpos electrizados con un tipo de carga. Estudiaste con tu profesor 2 tipos de cargas. Ahí estamos representando los 2 tipos de carga, la positiva y la negativa. La positiva con el signo más y la negativa con el signo menos. Por lo tanto, podemos recordar el concepto de electrización de los cuerpos. Un cuerpo está electrizado cuando después de ser frotado adquiere la propiedad de atraer a otros cuerpos ligeros. Disímiles de experimentos y demostraciones su profesor puede haber hecho en su clase a partir de la dotación con la dotación que contamos en todos los laboratorios de física de nuestras instituciones educativas. Los cuerpos neutros poseen la misma cantidad de electrones que de protones. Si ceden electrones, se cargan positivamente y si los captan, negativamente. Las interacciones se transmiten a través del campo eléctrico. En esta lámina estamos presentando la interacción de 3 casos diferentes, ¿no verdad? Un caso A, un B y un C. Vamos a observarlos entre ustedes y podemos ya estar arribando a conclusiones. Observen qué pasó en el A, qué pasó en el B y qué pasa en el C. En el A se acercan o se alejan. En el B se acercan o se alejan. En el C se acercan o se alejan. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron ustedes en su aula? Podemos hacer referencia a la ley cualitativa de las interacciones eléctricas. Cuerpos electrizados con carga de diferentes naturalezas se atraen y cuerpos electrizados con carga de igual naturaleza se repelen. Por lo tanto, en el caso A y B, ¿qué pasó? Se repelen, ¿no verdad? Y en el caso del cuerpo C, ¿qué pasó? Se atrae. La electricidad que adquiere el vidrio al ser frotado con la seda se le llamó positiva. La electricidad que adquiere la ebonita al ser frotada con la piel se le llamó negativa. Y estamos presentando en ambos casos un ejemplo que se manifiesta la acción de los cuerpos electrizados, entre otros. Ahí vemos en el primer caso una atracción, por la varilla está cargada positivamente y la esfera como está, negativa. Y en el caso B hay una repulsión porque la varilla está cargada positivamente y la esfera está cargada positivamente. Estamos presentando una lámina y esa lámina, ¿de qué me hace referencia? A una varilla de cristal. Y la estoy frotando con un pedazo de tela de seda. Por lo tanto, vamos a escribir, ustedes estudiaron y deben de recordar cuál va a ser la carga que va a adquirir, en ese caso, esa varilla. ¿De acuerdo? ¿A través de qué? Del frotamiento. ¿Existirá la única vía de frotamiento para electrizar los cuerpos? No, existen otras vías, pero solamente vamos a estar haciendo referencia a la vía por frotación. Al igual presentamos un globo, lo inflamos, le pasamos un pedazo de papel periódico y va a tener la propiedad de atraer pequeños cuerpos ligeros que estén en el punto donde lo hicimos referencias para hacer ese experimento. Proponemos realizar la actividad 2.20 del libro de texto de la página 34. Clasifica diversos materiales utilizados en la vida diaria, atendiendo a su capacidad para conducir la electricidad en buenos, medianos y malos conductores de la electricidad. Teniendo en cuenta la conductividad eléctrica, se clasifican en conductores, semiconductores y aisladores. Los conductores permiten el movimiento de las cargas eléctricas a través de ellos, por ejemplo, los metales. Los aislantes, que son los aisladores, retienen las cargas eléctricas sin permitir su desplazamiento hacia otras partes del cuerpo o a otros cuerpos. Ejemplo, el caucho, los plásticos, el vidrio, la porcelana. Y los semiconductores, su capacidad de conducir las cargas eléctricas es mayor que la de los aislantes y menor que los conductores. Ejemplo, el silicio y el germanio. Estamos poniendo ejemplos de aisladores con la madera, con el plástico y con el caucho que los compañeros de la electricidad tienen que cumplir sus medidas
para evitar los accidentes. Existen dos tipos de electricidad: la vítrea, que es positiva, que es la varilla de vidrio frotada con seda, y la resinosa, que es la varilla de bonita frotada con papel, que es negativa. En la actividad 2.15 del libro de texto de noveno grado, en la página 33, también se las recomendamos hacer en casa con la ayuda de sus familiares. ¿Qué hay que hacer? Que tenemos que buscar una placa que ya no sirva, que no la usemos, la picamos en 2 tiras, la frotamos con papel y vamos a hacer como lo aparece en la alarma. Y van a observar que hay allí, se cumple con un fenómeno que hemos venido viendo hasta este momento. Por lo tanto, lo puedes hacer y cuando te percates de lo que pasó, por favor, establece una nota para que te quede en tu cuaderno de trabajo. Y proponemos entonces realizar un ejercicio donde le vamos a dar un tiempo para que ustedes lo puedan hacer. Una esfera electrizada que cuelga de un hilo interactúa con una varilla de plástico, también electrizada, como se muestra en el esquema. Observa la figura y contesta las preguntas siguientes. Inciso A: ¿qué tipo de electricidad o carga posee la varilla? Inciso B: ¿qué tipo de electricidad o carga posee la esfera? Explica tu respuesta. Un inciso C que dice: ¿qué le sucede a la intensidad de la interacción a medida que los cuerpos se acercan? Y un inciso D: dibuja un esquema donde muestre las 2 esferas electrizadas que se repelen mutuamente al interactuar. En este ejercicio, a partir de los contenidos que hemos ido reflexionando, estamos en condiciones de hacerlos en la casa, también con la ayuda de nuestros familiares. Estudiantes y familia, en este momento le estamos proponiendo 4 interrogantes o 4 preguntas que es importante que las puedan hacer y las puedan responder como resumen de lo que hemos visto en este primer momento del encuentro.
La primera, ¿cuándo se electriza un cuerpo? ¿Cuántos tipos de carga hemos estudiado? ¿Qué plantea la ley de interacción eléctrica? Y recuerden que sus profesores le dieron aplicaciones sobre las interacciones, que las pueden buscar ¿dónde? En el libro de texto de la página 38. Ahora, vamos a pasar al segundo momento. ¿Qué se entiende por corriente eléctrica? Corriente eléctrica, el movimiento ordenado de las partículas eléctricas en determinada dirección, concepto que recibieron por sus maestros y que estamos hoy recordando. Y circuito eléctrico, conjunto de componentes eléctricos conectados entre sí, formando una trayectoria cerrada. Los múltiples circuitos eléctricos con que nos relacionamos diariamente son sistemas, no de la naturaleza, sino creados por el ser humano. En tales sistemas tienen lugar cambios, se transforma y transmite la energía. Y aparecen en la pantalla los componentes de un circuito: generadores o fuentes, dispositivos de control, receptores y conductores. Y hicimos un circuito allí que va a estar en correspondencia con cada uno de los componentes. ¿Quién va a ser el A? Las pilas. El B, ¿quién va a ser? El dispositivo de control. Y el C, ¿quién va a ser? Los receptores. Y el D, ¿quién va a ser? El conductor que va a enlazar ese circuito, esos componentes, ¿no verdad? Por lo tanto, ¿de qué me puedo percatar? Que en ese caso tengo dos bombillos, ¿no verdad? Esos dos bombillos, ¿cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? Si yo hago accionar el interruptor, los dos bombillos se encienden simultáneamente, o se enciende uno o se enciende el otro. Ese conocimiento lo recibiste en tu clase con tu profesor. Los circuitos eléctricos están compuestos por los siguientes elementos: fuentes o generadores, dispositivos de control, receptores y conductores. La función de las fuentes o generadoras es producir un exceso de carga eléctrica en una parte del circuito respecto a la otra, provocando así un campo eléctrico a través de él. Los generadores de las fuentes, ¿quiénes son? La pila, los acumuladores, las centrales termoeléctricas, entre otros. La función principal es transformar un tipo de energía en otra, en química, en térmica o en otras. Dispositivos de control: los interruptores, centrales o asociados a diferentes equipos fusibles o otros. Receptores: todos los que consumen corriente, bombillo, timbre, receptores y otros. Y su función principal es transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía. ¿Lo recuerdan? ¿Lo estudiaron? No hace falta mencionarlas porque eso nos quedó claro en cada uno de sus encuentros. Los conductores son los encargados de la transmisión de la energía eléctrica. Y estamos presentando algunos símbolos y dispositivos eléctricos que aparecen en la tabla 2.2 de la página 30 y 2.3 de la página 131. ¿Por qué estamos haciendo referencia a dos páginas? Estamos haciendo referencia a dos páginas porque en la primera parte, es decir, la primera tabla de la 2.2 a la página 30, estamos trabajando con este libro, que son las escuelas que hoy no están en el perfeccionamiento educacional. Y por lo tanto, cuando hacemos referencia a la página 131, estamos trabajando con este libro, que son las escuelas que están hoy en el experimento con respecto al perfeccionamiento. Volvemos a retomar el ejemplo anterior. Tenemos el circuito en serie y al lado ponemos un circuito diferente. ¿En qué se diferencia? ¿Qué se tiene de semejante? Bueno, pues la semejanza está en que los tienen fuentes. En este caso, ¿quiénes son? Las pilas. Tienen el interruptor y tienen los dos bombillos. Pero la conexión de los bombillos es la misma. No. En este caso estarán en serie o estarán en paralelo.
Están en paralelo, al igual que en nuestras casas, ¿no verdad? Lo que tengo que tener en cuenta es que en nuestra casa no puedo trabajar con la pila, porque si no los equipos no nos van a funcionar. Y estamos representando ese circuito en esta diapositiva. Es decir, la fuente, positivos, negativos, los conductores, el receptor que es el bombillo y el dispositivo de control del interruptor. Ahora, además de estos componentes que estamos haciendo referencia allí, ¿podremos introducir en el circuito otros instrumentos? Sí, lo podemos hacer, ¿no verdad? Podemos introducir instrumentos ¿de qué? De medición. Por ejemplo, el amperímetro, que lo viste en tu clase de física, en tu laboratorio, y el voltímetro, que también lo viste en las clases de demostraciones del experimento o de las demostraciones que hicimos en el laboratorio de física. Ahora bien, ¿cuál es la función del amperímetro? ¿Cómo se conecta el amperímetro? ¿Cómo se conecta el voltímetro? ¿Cuál es la función del voltímetro? Que son instrumentos de medición, ¿no verdad? Pero cada uno tiene su especificidad. Aquí estamos presentando la fuente, el interruptor, un bombillo y el amperímetro a que hacíamos referencia. Vemos que el bombillo está encendido y por lo tanto, tenemos conectado el amperímetro. ¿Cómo está conectado el amperímetro? En serie. ¿Y cuál va a ser la función de él? Medir la intensidad de la corriente que circula por ese conductor. En este caso, tenemos el mismo sistema, tenemos la fuente, tenemos el interruptor, tenemos dos bombillos, uno encendido y uno apagado. Por lo tanto, tenemos el voltímetro. Ahora, el voltímetro, ¿qué nos va a medir? La tensión. Y se va a conectar siempre en paralelo a un elemento consumidor. Por lo tanto, en este caso está conectado en paralelo a uno de los bombillos. ¿De acuerdo? Lo reafirmaron, lo vimos así en clase. Por lo tanto, conociendo los instrumentos de medición y los datos, podemos calcular la resistencia eléctrica que ofrece el circuito. Y a esto se le llama ley de Ohm para una porción del circuito. Esta actividad aparece en el libro de texto de 9º grado, página 56, actividad 2.75. La ley de Ohm para una porción del circuito nos dice que la intensidad va a ser igual a la tensión entre la resistencia. Por lo tanto, a partir de esta ecuación, yo puedo decir entonces, despejando, que la tensión va a ser igual a la intensidad por la resistencia, o que la resistencia va a ser igual a la tensión entre la intensidad. Recordar que la tensión se da en volt, que su unidad de medida es volt, la intensidad ampere y que la resistencia en ohm. Y por lo tanto estamos entonces en condiciones de hacer referencia a las magnitudes físicas estudiadas. La primera magnitud que fue intensidad de la corriente, que se representa con la letra I. Y instrumento, el amperímetro, y su unidad de medida, el ampere. La segunda magnitud, tensión, que se representa con la U, y su instrumento es el voltímetro, y su unidad de medida es el volt. Y la resistencia, que se representa con la letra R mayúscula, y su instrumento es el ohmímetro, y se representa en ohm. No hicimos referencia a la potencia por cuestiones de tiempo, que lo vamos a retomar en el encuentro que sigue. Ahora, proponemos también determinar la resistencia de una linterna del circuito que anteriormente vimos. ¿Tenemos algún dato? No, no tenemos datos. ¿Y entonces podremos calcular esa resistencia? Sí, sí lo podemos hacer. Si vamos a la tabla 2.3 del libro de texto de la página 50, podemos buscar a quién, a la intensidad de la corriente. Si vamos a la tabla 2.4, podemos buscar el valor de la intensidad. Y por lo tanto, la intensidad va a ser igual a 0,8 amperes, la tensión a 1,5 volt y por lo tanto sustituimos y calculamos y el valor de la resistencia va a ser igual a 1,8 ohm. Estamos proponiendo un grupo de tareas para sistematizar el contenido que hemos venido tratando en el encuentro. La actividad 2.41 y 2.42 de la página 42, la actividad 2.60 de la página 48 y la actividad 2.63 de la página 50. Y la actividad de sistematización y consolidación 7 de la página 64. Y la actividad 1 de la página 132, que son recuerden, para los estudiantes que están en las escuelas del perfeccionamiento. Muchas gracias por la atención prestada. Creo que estamos en condiciones de resolver los ejercicios que estamos indicando de tarea.
Recuerde cumplir con las medidas higiénicas sanitarias que hoy están dictando en nuestro país. Hasta el próximo encuentro.